Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero seguir la idea de nuestra investigadora o nuestra joven investigadora, Estefanía, que nos dice, hombre, pues que Guerón requiere, la lectura de Aurelien en Guerón para ciencia de datos requiere de algunos elementos iniciales de Python encaminados a la ciencia de datos, es decir, conocer un poquitico el lenguaje Python en cuanto a lo que este lenguaje le puede aportar para el aprendizaje de la ciencia de datos. Entonces, nosotros nos hemos en esta lista de reproducción atendido la idea de nuestra estudiante Stephanie y también asesorados también por la estudiante Janis. Y en esta lista de reproducción pues ya hicimos un video en el que decíamos, bueno, es que es importante para introducirse a Python un buen editor. Y un buen editor hasta ahora que hemos consolidado es Visual Studio Code, cómo se instala y cómo creamos un cuaderno y un archivo .py desde ahí, un cuaderno Jupyter y un archivo .py desde ahí para trabajar en ciencia de datos. Y también instalamos GitHub Desktop porque queríamos mostrar cómo desde GitHub Desktop podemos, desde esta aplicación asociada a GitHub, a la red social GitHub, podemos controlar nuestro repositorio Cielo, que es un repositorio que está asociado a la investigación Antioquia Mira su Cielo, que busca medir variables meteorológicas a través de 6 estaciones meteorológicas posicionadas en 6 seccionales de la Universidad de Antioquia y también tomar datos del satélite GOES y crear modelos predictivos para crear sistemas de alertas tempranas y educar en ciencia de datos meteorológicos a toda la región del Bajo Cauca y en general de Antioquia, en la Universidad de Antioquia. Es un proyecto bastante grande, pues avalado por el CODI, es decir, el Comité para el Desarrollo de la Investigación en la Universidad de Antioquia. Entonces, nosotros en esta primera parte, pues ya logramos el editor Visual Studio Code para crear cuadernos y cuadernos Jupyter Notebook y, valga la redundancia, y crear archivos .py, porque en esta propuesta didáctica el profesor Juber nos ha dicho, hombre, liberen a las personas que quieren aprender ciencia de datos de la imperiosa necesidad de aprender Python, es decir, hagamos que el código sea tan simple al asociar a cada cuaderno un archivo .py que tenga toda la codificación larga y difícil y desde el cuaderno se llamen solo a las funciones con nombres ojalá en español para cada paso de las metodologías de Machine Learning para constituir modelos predictivos. Entonces, en esta primera parte fue la instalación de editor y de software para vincular, para clonar, software para vincular el computador con la red social GitHub, que es donde reposa toda nuestra didáctica de ciencia de datos y que es pública para todas las personas en el mundo que la requieran, en especial en la gente de Antioquia, el Bajo Cauca, de la Universidad de Antioquia. Entonces ya hoy lo que queremos, atendiendo a las ideas de Stephanie, es, hombre, vamos a hablar de los datos en Python y luego de estructuras de datos en Python. Entonces, bueno, pues los tipos de datos en Python, uno puede decir, bueno, los tipos de datos son los de tipo entero, que sirven para describir, por ejemplo, edades de las personas. Por ejemplo, mi edad es de 47 años, luego entonces con 47 yo puedo describir mi edad y puedo en una línea de código escribir, bueno, pues la edad de Marco es 47, entonces con el operador de asignación igual, que me lo puse color lila, hacemos que el 47 se guarde en la variable llamada edad de Marco. Entonces así hemos creado una variable de tipo entero, porque guarda un valor de tipo entero. Y los valores de tipo entero en realidad sirven es para guardar datos como la edad y a veces también
otras podemos ver como ciertas medidas que, que en ciencia de datos describen, no necesitan mucha precisión para describirla. Y es muy importante que uno diga, bueno, entonces ese dato guardado en edad de marco, ¿de qué tipo es para Python? Entonces con la función type, usted se la aplica, la evalúa en la variable edad de marco y con el tabulador él te completa el nombre de la variable y cuando lo evalúas con Shift Enter él dice que es un tipo de dato int para Python, de tipo int o integer, entonces ese va a ser el primer tipo de dato para que está asociado a la librería estándar de Python. Entonces vemos que entonces los primeros van a ser los de tipo entero o integers. Aquí lo vamos a poner como más arribita la línea. Eso se sube con este icono que se llama Mode Select Cell Up, es decir, mover la celda seleccionada hacia arriba. Para decir, bueno, voy a hablar de los enteros, doy un ejemplo y de utilización de los enteros para coleccionar datos. Luego nos dice, bueno, también la versión 3 de Python maneja tamaños de enteros los que usted quiera. Y aquí nos pone un ejemplo bastante diciente que dice, vea, y si usted pone un entero tan grande como 1, 2, 3 repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 veces, pues ese número de 16 cifras entero le puedes adicionar un 1 y él te va a hacer la operación para que quede un nuevo entero. Es decir que Python en versión 3, la versión 3 de Python maneja desde que la memoria lo permita, cualquier entero de la longitud que sea, él la podrá expresar o operar con él. Entonces será el computador el que limite el entero con el que pueda trabajar o operar Python. Entonces usted lo puede probar así, por ejemplo también con 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aquí ponemos 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, muchas veces para tener un entero muy grande y ver que efectivamente Python tiene una capacidad extraordinaria para manejar valores enteros bastante grandes y el límite lo dará la memoria de tu computador. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Así hemos llegado a un tamaño de un entero más grande que el del ejemplo tomado de la página Real Python, que también aparece en los referentes de este cuaderno. Entonces aparece el referente de Real Python, de donde tomamos nosotros para el diseño de este cuaderno de enseñanza de los elementos básicos de Python para ciencia de datos. Y también tenemos uno que es para recomendar, que es McKinley. McKinley, que también se llama Python for Data Science. Python for Data Science. Que va a ser entonces otro referente para aprender Python para ciencia de datos. Entonces, así ya tenemos, aquí le ponemos y le decimos, bueno, pues adicionale ese número un 1. Entonces, para que ya al final tenga que tener un 5. Y le decimos que opere, y si él lo hace, mire que efectivamente la última cifra de ese entero fue 5. Es decir, que si efectuó la operación, es decir, que Python puede trabajar con un entero tan grande como este. Y es un límite, pero si es de Python 3, así como lo dice la página de Real Python. Luego vamos a ver los datos de tipo de puntos flotantes, es decir, cuando la medición o el dato corresponde a una medición que requiere mucha precisión. Entonces, cuando se requieren mayor precisión que la dada por los números enteros, es decir, números decimales, pues entonces acudimos a los datos de tipo de punto flotante de Python. Entonces ponemos datos numéricos de punto flotante.
Y un ejemplo de ellos es cuando uno tiene una persona que no mide 1 metro ni mide 2, sino que mide 1,5. Entonces, estatura, y pongamos la estatura de Marco, de este quien les habla. Y bueno, pongamos que él no mide 1,5, mide un poquitico más, 1,65 centímetros. Así, entonces este va a ser un valor de tipo numérico de punto flotante, y entonces así en la variable estatura de Marco hemos guardado su estatura, que requiere un mayor número de precisión, no puede ser dada con un entero, porque la medida de él no es de 1 metro ni de 2, sino de un poco más de 1,5 metros. Bueno, entonces cuando uno tiene una medición que requiere mayor precisión para ser descrita, se utilizan los datos numéricos de punto flotante que tiene Python. Y miremos que con la función type podemos pedirle también de qué naturaleza para Python es la variable estatura de Marco. Entonces él dice que ese variable guarda un dato de tipo float o de punto flotante. Entonces para Python los datos de tipo float son los números decimales, los números reales en general. Y bueno, entonces ahora hasta aquí ya tenemos dos tipos de datos, los tipos de datos de forma INT, y los tipos de datos de forma o de tipo float, que son para describir una medición que requiere mayor precisión. Y ese requerir mayor precisión hace que se requiera mayor capacidad de memoria. Entonces también hay una función asociada de Python que para la variable que tenga un valor de tipo float le dice cuánto espacio de memoria está consumiendo. Pero en este momento, bueno, se me escapa, podríamos buscarla fácilmente en la documentación. Eso es lo que hace también tan atractivo Python, porque uno puede encontrar mucho, y es bytes en variables de Python. Vamos a ver qué función mide la cantidad de bytes presentes bytes en variables de Python. Miremos acá, entonces tipos integrados, objetos. Miremos en Python esa documentación oficial, si nos dice de una vez cuál es la función que efectivamente nos mide cuánto consume de memoria cada tipo de dato que nosotros guardemos. Entonces aquí, bueno, miremos por acá la función. Nos muestra bastantes funciones. De pronto creo que la función sites puede ser la que nos dé esa información. Miremos a ver, probémosla acá. Entonces de aquí también lo de probarlo. Entonces miremos la función sites. Parece que no, porque no se ilumina en verde. Y cuando tenemos una función por defecto de Python, se nos va a iluminar en verde cuando la pedimos. Pero de todas maneras, cambiémoslo de valor a ver. Entonces, estatura de Marco, le decimos size, y dice que no, que size no está definida. O a estatura le aplicas el atributo size, a ver si como atributo funciona. Y dice que no, pues entonces hagamos una cosa. Entonces hay otra metodología que queremos en el aprendizaje, y es que escribes y completas con el tabulador para que te complete el valor, el nombre de la variable, te lo completa automáticamente, y le aplicas .doc, .doc, no, le ponemos mejor .help, o no, le escribimos simplemente help, y él nos dice, bueno, pero help no lo ponga de último, ponga lo mejor de primero. Entonces pongámoslo control X y le ponemos de primero. Aquí viene lo de experimentar mucho con Python hasta que a usted se le haga natural. Y si es la función help o de ayuda, vamos a decirle, porque queremos que nos diga todas las funciones asociadas a esta variable. Entonces, ahora sí, con help, con notación funcional tradicional de nombre de la función, paréntesis, evaluada en el argumento, y el argumento en este caso es la variable que tenemos, él nos dice que, bueno, eso es una variable tipo float, es decir, que guarda un valor de tipo float, y que aquí hay muchas funciones asociadas a ese tipo de variable. Entonces busca uno la que le sirva. Entonces buscamos, por ejemplo, aquí bajamos, la lista es bastante grandecita, la que nos sirva para
Por ejemplo, aquí también está la función isInteger. Entonces, para preguntar si lo que guarda en la variable es un entero o no, y él nos devolverá un booleano que dice que nos da la respuesta. Ese es otro tipo de dato. Podemos probarla también enseguidita. Y busquemos, a ver si encontramos real. No la vemos por acá, esa que nos da ese tamaño de cuánto en la variable, cuánto espacio de memoria se está necesitando para poder existir, es decir, cuántos bytes ella requiere para guardar ese dato. Entonces busquémoslo por aquí, float, deq, didmod, sale, bool, add, apps. Métodos definidos aquí para ese tipo de variable nos dice que está el método apps, el método sale, el método didmod, el método eq, el método float, pero no veo el que está asociado a medir cuánto espacio de memoria ella requiere. Bueno, entonces esas se las quedo debiendo. Casi no la utilizo, pero lo que nos quede claro es de que dependiendo si es de tipo entero, la variable no requerirá tanta memoria como una de tipo flotante. Entonces, los datos de tipo que requieren utilizar decimales, pues nos dan mayor precisión en la medición para guardar información de algo, pero requieren mayor espacio de memoria. Así, después de eso, vamos a ver los tipos de datos de tipo booleano. Entonces, los tipos de booleano, bueno, los tipos de datos de tipo booleano, pues, bueno, vamos aquí, tipos de datos, tipos de datos de, o los tipos de datos, o los booleanos como tipos de datos, ya escribámoslo así, booleanos como tipos de datos, y ellos también nos brindan información. En realidad son dos posibles valores que se puede dar. Aquí le ponemos numeral espacio para que sea un título de primera categoría. En esta línea de texto, recuerden que las líneas de código las cambiamos a líneas de texto con el atajo de teclado M, es decir, aplicamos solo la M. Cuando señalamos la línea, la señalamos es cuando está aquí en el lado izquierdo, y él te cambia a línea de texto o línea markdown. Entonces, los tipos de datos booleanos son true, lo escribes en mayúscula, true. Bueno, aquí lo pones en línea de código. Entonces, para cambiar la línea de código oprimes la Y. Y miren que ahí ya se le pone que ese es un valor asociado y que lo puedes guardar de pronto en una variable. Llamémosla la variable primer valor, guión bajo, valor booleano, booleano. Y con el operador de asignación. Entonces así el primer valor booleano va a guardar el valor true. El segundo valor booleano es false. Entonces, y se escribe empezando siempre en mayúscula. Entonces aquí le ponemos false, false, se escribe false, y ese es el segundo valor booleano. ¿Vale? Entonces lo escribimos segundo, valor booleano, aquí también le cambiamos para corregir, booleano, primero y segundo, y así ya tenemos esos dos valores booleanos. Ahora le decimos, bueno, pues dígame la función type de qué tipo son esas dos variables que acabo de definir. Pues escribo primer y él me lo completa con el tabulador. Me dice, bueno, primer qué, un valor booleano o primer valor booleano porque quedó también la anterior. Ah, no, no, la que se escribe bien. Y ahora él me dice, ah, bueno, ese es un dato de tipo bool. Entonces para Python las variables que guarden valores booleanos van a ser de tipo bool. Y entonces ya tenemos tipos int, float y bool. Tres tipos de datos básicos en Python. ¿Y para qué sirven estos bool? Para indicarnos cosas que cuando, por ejemplo, cuando vamos a buscar información. Entonces, por ejemplo, si usted en una lista de Python guarda información como con números que sean 1, bueno, a lo mejor 45, 12, 23 y 7. Miren que algunos de ellos son pares, solamente son pares uno solo. Entonces, cuando uno no sabe cuáles serán pares, entonces usted le puede decir, bueno, revisen esa lista quiénes son pares. Entonces uno puede
vamos a ver si nos sirve de esta manera, y es que a la lista le dices con el operador mod, en realidad aquí en Python es el operador porcentaje, que mire que lo pone en lila, mod 2, y él dice, bueno, no te lo puedo, no podemos, este operador no puede actuar sobre listas y enteros. Entonces, bueno, entonces una lista no, entonces creemos un arreglo de Python, un vector de NumPy. Entonces, import NumPy as NP para esa lista constituirla en un vector. ¿Y cómo se construye en un vector? Con la función np.array, y evaluamos la función array en la lista de Python. Y así nos queda un vector. Y a los vectores, él sí los puede aplicarle el operador porcentaje 2. Entonces así, porcentaje 2, entonces le decimos, bueno, pues al vector, aplíquele porcentaje 2 y diga cuando ese porcentaje 2 que me da el residuo de la división por 2 de cada uno de los elementos en la lista, me diga, bueno, pues el residuo de la división por 2, ¿cuándo da 0? Cuando efectivamente el número sea par. Entonces así, miren lo que nos obtiene. Nos obtiene un vector de booleanos indicándonos que es el segundo dato de la lista el que era par. Y los demás son impares. Por eso puso a los demás en false. Entonces, ¿para qué sirven los valores booleanos? Es que cuando estás buscando una información en particular, en este caso, quién de los números es par, él te lo puede indicar quién es a través de un valor booleano de true y quiénes no lo son a través de un valor booleano false. Entonces, eso sirve para filtrar información. Entonces, los booleanos sirven a través de los operadores de comparación de Python para filtrar información. Entonces, en ciencia de datos, y que vemos de que efectivamente esos operadores para crear esos booleanos actúan bien es en los vectores de NumPy, de la librería de cálculo numérico de Python, y no en listas, y él no lo dice. Entonces así también en esta práctica, y queremos que en este video te quede, y es que yo lo hago en tiempo real, porque pretendo de que al aprender lo hagas también en tiempo real, me sigas a mí, y bueno, ¿y cómo te sigo si yo no tengo el cuaderno? Pues lo puedes obtener porque en este video te doy el vínculo de GitHub donde este cuaderno reposa, y dándole en el vínculo Opening Collab, el que aparece al inicio del cole, puedes vincular ese cuaderno a Google Colab, desde donde dándole en archivo, en file, puedes decirle descargar una copia y así tener una copia de este cuaderno y hacer una lectura interactiva y experimental de él, es decir, que usted lo lea, pero también pueda ejecutar y cambiar las cosas. Si usted dice, no, pero es que si lo creamos, lo ponemos más grande, ¿qué pasaría? Bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y si le sumo mejor no 1, sino 2. Bueno, entonces lo evalúa y dice, sí, también funciona siendo un entero más grande y sumándole 2, porque mire que así ya la última cifra no va a ser 3, sino 5, ya no va a ser 3, sino 5. Entonces efectivamente sí opera con números enteros mucho más grandes. Entonces que esa afirmación de que este sistema trabaja con enteros de cualquier tamaño, y solamente el límite lo dará la memoria del sistema, es verdad. Entonces que usted pueda hacer lo que yo en tiempo real, porque tiene el cuaderno y puede así seguir la secuencia de enseñanza que yo les presento acá y mejorarla y corregirla a través de esta propuesta de didáctica de la ciencia de datos, una propuesta en la que el enfoque es práctico, es decir, un enfoque en el que usted pueda obtener el cuaderno y al mismo tiempo practicar la codificación. Bueno, entonces así ya tenemos datos, datos de tipo int o tipo entero, datos de tipo float o de punto flotante para números decimales, y de tipo booleano true y false. Ahora vamos a ver los datos, bueno, esos serían como los datos básicos que quería mostrarles. Hay una cosa que quiero decirles alrededor de Python, que nos lo presenta otro referente para nosotros que encuentras acá, y es Nicholas Shurman. Yo lo estoy viendo en el curso de Python sin fronteras de él. No es que quiera hacerle propaganda, pero es muy buen youtuber, muy bueno en enseñar en programación, recomienda mucho el aprendizaje del inglés. Y hoy
quiero mostrarles la idea que él nos da para enseñar variables. Entonces, para enseñar variables de Python, él nos dice, bueno, pues con doble del quitas esta línea, la aplicas dos veces, oprimes dos veces de ahí, te borra, o te hace delete de las líneas del cuaderno que quieras borrar. Y es así, las variables en Python que son, para Nicolás Schurman son simplemente cajitas donde se guardan tipos de datos. Por ejemplo, en la cajita X yo puedo guardar el dato 5, que puede ser por ejemplo la edad de mi hijo, aunque mi hijo es de edad 13. Gracias a Dios tiene 13 años. Entonces en la cajita X voy a guardar la edad de Joseph. Ah, bueno. Y en la cajita Y voy a guardar este dato que es simplemente un mensaje. Pues ese mensaje puede ser, un dato puede ser el nombre de mi hijo. Entonces, el nombre de mi hijo es Joseph. Entonces así, miren que en esta variable X he guardado una edad, que es un dato de tipo entero, y en esta variable Y he guardado un mensaje, un nombre, que es un dato de tipo str. Ah, bueno, entonces ahí vienen los datos de tipo string. Así, miremos que sí. Miren, ya después de que le doy Shift Enter, voy a darle una nueva línea al cuaderno y aquí le digo, bueno, ¿y de qué tipo es? ¿De qué tipo es Y? Que es la que tiene el mensaje. Ah, es de tipo str. Ah, entonces en Python hay de tipo integer, int, float, o de números decimales, bool, o booleanos, y de tipo string. Y los tipos de string es para datos en los que vos vas a guardar la información de nombres de personas, por ejemplo. Entonces, en este caso, el nombre del hijo, y en datos de tipo int, la edad, y en datos de tipo float, la estatura. Entonces, bueno, estatura de Joseph. Bueno, pues la estatura de Joseph puede ser como 1. Ya casi me pide lo mismo que yo, pongámosle 1.60. Entonces ya él está muy alto, a pesar de que está muy joven. Entonces 1.60 centímetros. Y entonces así uno ve que tenemos una colección de datos de tipo flotante y uno dice, y él es mayor de edad, mayor de edad. Ah, pues nosotros sabemos que no. ¿Cómo se lo preguntamos cuando uno quiere que eso lo evalúe el computador? Mayor de edad. Con esta variable así. Las variables, los nombres los puedes dar así, sin dejar espacios, empezando siempre por letras. No puedes empezar con números y pues los espacios no puedes dejar espacio, entonces los puedes llenar con guión bajo, por ejemplo. Es una manera de crear variables. Entonces, ¿es mayor de edad? Pues eso cómo se determina. Pues preguntándole a la edad, si la edad de Joseph es mayor o igual a 18 años. Y aquí pongámosle que el valor sea, que el nombre de la variable sea edad. Entonces, que cuando la creamos, esta sea edad. Y para partir esta línea, bueno, mejor no la apartamos. Así ya tenemos una variable llamada edad, otra variable llamada nombre de mi hijo, nombre de mi hijo. Y entonces, bueno, pues la edad es de tipo integer, el nombre del hijo es de tipo str o string o cadena de caracteres que se crean es delimitando en comillas dobles o comillas simples, y la estatura de tipo flotante, y en es mayor de edad vamos a guardar un booleano que resulta de esta comparación, ¿Será que la edad es mayor o igual a 18? Entonces, como no lo va a hacer, entonces él va a poner en esta variable es mayor de edad, va a poner false. Entonces, Shift Enter, lo corro y le digo, ahora sí, muéstreme el valor asociado a es mayor de edad, con tabulador la completo. Shift Enter y él me dice que es false, es decir, queriendo decir de que Joseph no es mayor de edad, porque nos dio un valor booleano de false. Si hubiera dicho true, entonces estaría diciendo es verdadero. Entonces así uno ve, miren, en una sola celdita, los tipos de datos. Los tipos de datos aquí con comentario, le ponemos numeral para hacer el comentario. Este es tipo int, aquí de tipo string, tipo str, y aquí de tipo float, numeral para el comentario, tipo float, que es para escribir datos que requieren una muy buena precisión, una medición de gran precisión, y para guardar valores booleanos que nos indiquen
veracidad o falsedad de algo, nos indiquen estados, para indicar estados son los valores booleanos. Y que eso nos va a servir para filtrar información, como les decía antes. Entonces así, en una sola celdita, pongo los 4 tipos de datos básicos asociados a Python. Entonces, pues no quiero que este video nos quede tan largo, para que nos quede separado del análisis sobre, bueno, y ahora después de los datos, ¿dónde se guardan los datos? Se guardan en estructuras de datos. Esas estructuras de datos básicos de Python se llaman las listas, las tuplas y los diccionarios. Son las estructuras básicas de Python. Entonces, en el próximo video de esta serie, de esta lista de reproducción, les presentaré entonces esas estructuras básicas y cómo ya se diferencian, cómo se crean esas estructuras, cómo se guarda información en ellas, cómo se obtiene información de ellas, cómo accedemos a la información que ellos guardan, para irnos adentrando más en la ciencia de datos. En esta parte introductoria, guiada por nuestra estudiante Estefanía, que ha sido premiada como mejor promedio de su programa en ingeniería agropecuaria, y eso también es lo que me da mucha pasión y mucha alegría en este proyecto, porque es una ciencia de datos que sirve a muchas ciencias, es muy transversal, sirve a muchos, ayuda o se articula con muchos profesionales, sean ingenieros agropecuarios o tecnistas, biólogos, matemáticos, estadísticos, químicos, etcétera, economistas, bueno, muchísimos. Entonces así, bueno, además de las variables, así como para terminar, se pueden, miren que siempre las variables, puedo crear una variable email, y el email pues va a ser una cadena de caracteres, entonces va a ser delimitada con comillas simples, por ejemplo como chanchito@feliz.com. Entonces, las cadenas de caracteres son para guardar información, como también, no solamente los nombres de las personas, sino los emails. Entonces, también las URLs, también, entonces sirve para guardar ese tipo de datos. Y que la función print aplicada a la función email, a la variable email, me va a dar el valor guardado en ella. Entonces nos va a dar que ahí está un correo guardado en ella, y ya no, en la línea de salida no nos va a aparecer como tipo string, ya no va a aparecer con la alimentación en comillas, no. Entonces la función print va a ser siempre así, aunque si no utilizamos la función print para escribir email, en este caso, él nos la muestra, pero ya con la delimitación en comillas simples, indicándonos que eso es un dato de tipo str. Entonces, si utilizamos la función print, nos va a mostrar el valor asociado a la variable, pero sin delimitarlo entre comillas simples o dobles. Pero si no utilizamos la función print, sino simplemente la variable, el nombre de la variable shift enter, nos va a mostrar el valor asociado a ella, pero delimitado entre comillas simples. También las variables se pueden, como nos dice Nicolás Schurman, usted puede llamarlas, por ejemplo, mi var, es decir, sin dejar espacio y que las palabras queden juntas. O separar, cuando es un nombre compuesto, con guión bajo, como les decía antes, o separar con minúscula al inicio y la siguiente palabra pegada, pero con mayúscula, empezando en mayúscula. Entonces, esta es otra manera de nombrar. Otra es que quede todo en mayúscula, y eso sirve para cuando esa variable va a guardar una información que no se va a cambiar durante todo el proceso. Entonces, cuando queremos una información que no se va a cambiar, por lo regular la guardamos en una variable con nombre, con etiqueta, pues que sea nombrada en letras solo mayúsculas. Es porque queremos entonces guardar ahí un valor constante. Y también podemos utilizar nombres y números para los nombres de las variables, pero los números no pueden estar al inicio. Entonces mire que así son maneras de crear las variables, y uno puede experimentar. Y bueno, y si lo pongo 1 var, así la dejará. 1 var para guardar el 5. Él dice que no. Si el nombre de una variable empieza en número, no se puede, pero si termina en número, sí. Entonces ahí sí, miren que no arroja error. Y para definir muchas variables, Nicolás Schurman dice, bueno, pues yo puedo tener 3 variables ABC separadas por coma, y con el operador de asignación separo con coma los valores que quiero para cada una de ellas. El primer valor se va a guardar en la primera variable, el segundo valor en la segunda variable, y el tercer valor en la tercera variable.
Entonces así, eso es como una forma de asignación múltiple para crear tres variables en una sola línea. Y así uno puede decirle, mire que cuando imprima print ABC y me va a imprimir el valor asociado a la A, que es Lala, el valor asociado a la B, que es Lele, y el valor asociado a la C, que es Lili. Bueno, y también podemos a tres variables, crear tres variables con un mismo valor. Entonces, en una sola línea, escribiendo así de manera encadenada. Eso también se permite en Python. Entonces, uno le da shift enter y efectivamente se lo muestra. Y lo que hace es que cuando imprimimos esas variables, nos va a dar, como todas tienen el mismo valor, nos lo repite ese valor tres veces. Entonces, eso es lo que nos presenta Nicolás Churron para la definición de variables. Y hasta aquí entonces lo de datos, para que en el siguiente video trabajemos entonces estructuras básicas de datos en Python, en esta introducción a Python. No olviden pues darnos su like o su dislike, que nos indica cómo debemos de seguir mejorando nuestro servicio de compartir ideas alrededor de la ciencia de datos, de compartir nuestro aprendizaje en ciencia de datos, y suscribirse a nuestro canal para recibir todas las listas de reproducción que estamos haciendo, en las que queremos consolidar toda una propuesta de enseñanza de la ciencia de datos que ojalá llegue a redes neuronales. Muchas gracias.